Dios les bendiga. Bienvenidos a podcast ¿De dónde te rescató Jesús? Yo soy Ruth Ramírez, soy la directora del Ministerio de Niños de Esperanza City Church, iglesia localizada en el 635 North Wabash Avenue en Lakeland 33815. En esta noche tenemos una invitada muy especial, nuestra hermana Yanisel Pompa. Bienvenida, Yanisel. Yanisel es nuestra directora del Ministerio de Damas de aquí de Esperanza City Church. Y ella va a compartir con nosotros su testimonio. ¿Estás ready, Yanisel? Estamos ready. Amén. Gracias, Ruthie, por tenernos aquí en esta noche y darnos la oportunidad de poder testificar de las cosas que Dios hace en nuestras vidas. Amén, amén. Vamos a empezar. Quiero preguntarte un poquito que nos hables sobre un resumen sobre tu niñez, sobre tu crianza. ¿Quién es Yanisel? ¿Cómo fue tu niñez y cómo fue tu crianza? Muchos no saben, pero otros sí. Pero tengo una hermana gemela. Mi hermana gemela pues se llama Yaisel. Y pues tengo también otro hermano que se llama Yariel, es menor que nosotros. Y tenemos como 10 años separados en nosotros de cuando él nació. Ya teníamos 10 años. Vengo de una familia que no conocía al Señor, pero durante el tiempo hasta donde llegamos a conocer al Señor, una familia pequeña, unida, mi abuela, mi mamá y nosotras. Y de poquito en poquito hasta que ya entonces a los 16 años conozco al Señor. So ya creciste en la etapa que conociste al Señor, ya estabas joven cuando conociste al Señor. Sí. So, ¿cómo fue tu niñez particularmente? ¿Cómo fue tu niñez? No me crié con mi papá. Creo que fue una niñez bien, estuvo bien, pero al tener la ausencia de un padre, pues eso siempre afecta y indirectamente o directamente también marca nuestras vidas. Pues él, cuando mi mamá estaba con 8 meses de embarazo, lo mandan a viajar a otro país con una misión internacional y no regresa hasta que ya nosotras teníamos 2 años. Y cuando regresa, pues ya entonces ellos no siguieron juntos. ¿No te criaste directamente con tu papá? No. ¿Lo viste? ¿Compartías con él en algún momento? Había momentos, no muchos, pero había momentos. Ok. Sí. Sí, en el aspecto dijiste que conociste al Señor cuando tenías 16 años. Sí, 16 años. ¿Cómo fue esa experiencia de conocer al Señor? Fue algo bien bonito. Yo creo que ya estaba lista. De una manera entendí, y es como la palabra lo dice, que el Espíritu Santo trae convicción a nuestras vidas. Le doy gracias a Dios que cuando la palabra llegó, pues creo que ya estaba lista, porque durante todo mi tiempo que había crecido y vivido sin el Señor, había mucha soledad, había un vacío bien grande. Y cuando el Señor llega, te hace sentir que ya todo tiene sentido nuevamente. Y comienza uno a vivir una vida que a veces la había soñado, pero no creía que podía vivirla. Wow. Yeah. La parte, cuando dices que te sentías sola, en esa soledad, ¿era por la ausencia de tu papá? Era por eso, o en parte también mi mamá por un tiempo estuvo enferma y mi abuela era la que nos ayudaba muchísimo. Mi abuela fue una columna en nuestra casa que nos ayudó mucho en todos los sentidos de nuestra vida. Pero también, no sé por qué, pero no tenía amigas, no salía, era de la escuela para la casa. Y entonces todo ese tiempo se le hace a uno un poquito la vida más difícil, si lo pudiéramos decir de esa manera. Ok, wow. Y ya que conociste al Señor, tuviste la juventud en la iglesia, sí. Pasaste todo el tiempo en la iglesia. ¿Qué hacías? ¿Qué hacías en ese proceso de tu juventud en la iglesia? Como ya le había hablado, pues tenía 16 años cuando conocí al Señor. Mi hermana gemela es la primera que acepta al Señor. Estábamos, como nosotros le decimos, en una escuela al campo, allá en Cuba, y estaba una muchacha evangélica predicándonos y había otro muchacho de otra religión al mismo tiempo predicándonos.
Aquello parecía cómico, pero no cómico, porque en el mundo espiritual se estaba librando una batalla. Nos estaban dando a conocer la palabra, pero otro era opuesto a lo que es la palabra. Y mi hermana enseguida dijo, pues yo quiero ser cristiana. Pero en el caso mío dije, ay, no sé, yo como que todavía tenía mi reserva un poquito. Pero cuando regresamos a casa y ella va a la iglesia y me cuenta de cómo se había sentido, de todo lo que había experimentado, mi abuela y yo vamos a la iglesia un domingo, un 16 de abril. Wow. Y ese día a las 2... ¿Te acuerdas de la fecha exacto, sí, verdad? Me acuerdo de la fecha, claro que sí. Y ese día a las 2 aceptamos al Señor, mi abuela y yo, porque ya mi hermana lo había aceptado al Señor. Wow, tremendo. Yeah. Y ese crecimiento, a veces, ¿verdad? Cuando venimos al Señor, a veces hay personas que tienen cambio gradual, ¿verdad? Y a veces hay personas que tienen cambio, rápido. Sí. De la noche a la mañana, yo soy otra. Si alguien me ve, quién era Yanisel antes, tú puedes hacer diferencia de quién era Yanisel antes de conocer a Cristo y quién es la Yanisel que conoció a Cristo. Creo que sí, claro que sí, porque el Señor siempre, cuando entra a nuestras vidas, comienza, como tú misma decías, un proceso de transformación. Me ayudó mucho que en la iglesia donde estábamos, en la iglesia donde vivíamos cerca, en Cuba, en La Lisa, la iglesia se llama Cristo Rey, y ahí todavía están los pastores que fueron los que estaban cuando yo acepté al Señor. Wow. Y tenían un sistema que ayudaba mucho a las personas nuevas convertidas. Habían ayunos que eran los miércoles y los sábados. Habían casas cultos los martes. Wow. Habían cultos de jóvenes los viernes. Ya mira, para que tú veas todos los días de la semana. Y el domingo pues teníamos también servicio. Que desde que comienzo el Señor pues llegué con tanta necesidad, con tanta hambre. Quería que Él llenara todo ese vacío que había dentro de mí. Y ahorita te contaba que cuando el Señor llegó es como si uno está tan vacío y Dios vierte tanto de su amor. Aprendí a conocer a Dios como Padre. Y yo creo que si pudiera resaltar algo de Dios en mi vida es el amor de Padre. Wow, qué experiencia, ¿verdad? Bonita. Yes. El sentir esa soledad que tenías y de momento llega el Señor, ¿verdad? A la vida de uno, a hacer un cambio, a hacer una transformación 180 en la vida de nosotros, ¿verdad? Y ahora, yendo ya, estabas en Cuba, ¿verdad? Llegó tu adolescencia, tu adultez. ¿Cómo fue el proceso de adultez? ¿Ya trabajabas allá en la iglesia? Sí. Allá conociste a nuestro hermano Giovanni, por allá supuesto, allá su esposo. Yes. Allá pues todo este proceso de aprendizaje y de Dios transformar nuestra vida nos fue ayudando para el propósito que Dios tenía en aquel entonces. Dios nos permitió servirle allá como pastores de jóvenes. Estuvimos sirviendo por unos cuantos años allá. Wow. Y nunca me imaginaba que iba a llegar a este país. Nunca. Algo que quiero resaltar y darle la gloria a Dios es que aun cuando no éramos cristianas todavía, mi abuela me dice un día, te voy a pagar las clases de inglés para que aprendas el idioma. Y yo le decía, abuela, ¿para qué? Si nosotros no tenía familia acá, no había manera de llegar acá, ni yo quería venir. Yo no quería venir. Pero en obediencia a la persona de mi abuela, lo hice y sin pensar lo que Dios estaba haciendo. Eso es algo bonito porque a veces cuando uno siempre debe obedecer a sus padres, a las personas que lo ayudan. Y cuando yo tomé esa decisión de obedecerla a ella, no sabía lo que ya Dios estaba haciendo. Ya había un plan. Ya había un plan, ¿verdad? Porque ni yo lo sabía. Y en el tiempo que estábamos sirviendo como pastores de jóvenes, llega allá a la iglesia donde estábamos una misionera que viene con una pasión para la juventud. Y allí la conocimos y pasaron unos cuantos años. Y ella de la nada habla con nosotros y nos plantea que Dios la estaba guiando para que nosotros pudiéramos venir acá.
Wow. Yeah. So, ¿te tomó tiempo? Sí. ¿Cómo tú te sentías de esa decisión de venir acá No quería a venir. Estados Unidos? No quería venir. No quería venir. ¿Quién era el que quería venir? Giovanni. Giovanni quería venir a Estados Unidos. Sí, yo no quería venir. Sí. ¿Y cómo entonces el Señor los comunicó y los puso en ese mismo plan a los dos? El Señor habló a tu vida, el Señor se reveló a tu vida para Dios decir, lo confirmó, lo confirmó y en medio del confirmar también es como, ¿sabes? El esposo, uno sigue, ¿verdad? Al esposo y creyendo que Dios le está guiando a él también. Pues entonces como que nos pusimos, hablamos, oramos y Dios pues nos guió y aquí estamos ya hace 20 años. En este mismo mes estamos cumpliendo 20 años de que llegamos acá. 20 años. Yes. Cuando llegaste acá a Estados Unidos, Sí. viniste, te contactaste con alguien, o no dijiste que no conocías a nadie. A nadie, excepto la señora misionera, y como ella vivía aquí en Lakeland, así fue como llegamos a Lakeland. Llegaron, sí. Yes. Y en tu crecimiento aquí, en lo que llevas en Lakeland, algo, un testimonio, algo que haya pasado en tu vida o que te haya llevado a quién es Yanisel en el día de hoy. Yo siempre le digo a mi mamá y le digo, mami, cuando uno sirva a Dios, donde quiera que tú estés, siempre van a haber luchas y batallas. A veces las batallas son diferentes. En el caso cuando estaba en Cuba, en aquel entonces cuando yo vivía allá había que orar por todo. Por eso se crea una dependencia absoluta de Dios. Porque literalmente teníamos que orar para que viniera el agua a la pila. Sí. Teníamos que orar para que la luz estuviera, teníamos que orar por todo. Hay personas que uno escucha esto y dice, ¿cómo es? Y es así, vivimos tiempos bien difíciles, pero cuando sin embargo uno viene acá, lo tienes todo, está todo a las manos, pero está la batalla del dominio propio. Todo está ahí, pero no quiere decir que todo se está bien para hacer. Y entonces durante ese proceso seguimos creciendo, seguimos madurando y Dios siguió formando ese carácter en nosotros y todavía lo está haciendo, algo que me impacta es que vivo agradecida, Ruthie, de saber que aún a los 16 años, cuando pensé que no había más esperanza, cuando pensé que esa era la vida que iba a vivir sin conocer a Dios. Y después cuando lo conozco puedo sentir su amor, puedo sentirlo tan cerca que Él puede estar de mí. Ese vacío ya no está. La provisión. El vacío. En Cuba y acá. En Cuba y acá. Y es lo bonito que uno puede experimentar que Dios no cambia. Y es el mismo ayer y por hoy y por siempre. Y donde quiera que el Señor te ha llevado. Sí. Ha sido de puertas abiertas, sí, ¿verdad? El Señor te ha llevado, te ha usado en diferentes áreas, en el ministerio. Yes. Y ahora aquí en Esperanza City Church, que ha sido nombrada como la directora de las damas. Ahora, que yo sé que el Señor te va a continuar usando. Háblame un poquito de tu familia, de tu esposo. De mi esposo, pues ¿sí? Ya como saben, casada con mi esposo ya por 26 años. 26 años. Con 2 hijos, Ana y Carmiel. Ana tiene 23 y Carmiel tiene 21 y ahí es perseverando en el Señor. Yo siempre creo y digo que de la mano del Señor todo lo podemos lograr. Aunque a veces tengamos pasando momentos difíciles, pero siempre de su mano el Señor nos va a ayudar a seguir caminando. Amén. Amén. Y cuando ahorita estábamos hablando, me recuerdo que me preguntaste, es uno de mis versículos favoritos. Tengo varios, pero uno del que me gusta mucho es cuando habla en un salmo que durante la noche, ¿verdad? Va a estar el llanto, dura el llanto, pero en la mañana viene la alegría. Para mí es tan importante cuando nos levantamos en la mañana y puedo decirme a mí misma, it's okay. Tenemos un día más donde podemos ver la misericordia de Dios, donde podemos disfrutar de su poder, de su amor. Un día más donde podemos servirle. Si ayer las cosas no estuvieron bien, tenemos una nueva oportunidad.
¿verdad? Si nos despertamos, Yes. si respiramos, Exacto. es porque la misericordia de Dios Yes. nos acompañó durante la noche. Claro que sí. Y estamos, ¿verdad? Le damos gracias al Señor Sí. por eso. Si hay alguien que marcó tu vida, que hizo una diferencia en tu vida, ¿quién sería esa persona? Mi abuela. Tu abuela. Yes. ¿Cómo se llama? ¿Se llamaba tu abuela? Se llamaba Elvia. Elvia. Ujú. Y ella Yeah. conoció al Señor, como dijiste, Sí, al mismo tiempo al mismo contigo, tiempo. y creció contigo. Yo en el recuerdo Evangelio. que cuando conocimos al Señor allá en Cuba, pues yo vivía en su casa y muchas veces ella estaba trabajando en la casa y yo decía, ok, abuela, yo te voy a leer la Biblia, la leemos juntas, porque ella estaba haciendo otras cosas, pero yo me quedo acá y leemos juntas la Biblia. Y también mi proceso de formación salió de ahí también, de la manera en que ella me guió y me ayudó a seguir también creyendo en Dios y confiando en Dios. Wow. Servía ella a Dios con un corazón tremendo. Amaba a los ancianos y siempre estaba buscando el bienestar de otros, cómo poder ayudar, cómo poder ser de bendición. Y ya ella morando Sí. con el Señor. Ya. Amén. Amén. Sí, Ruth. Si hay algo, un mensaje que quieras darle a alguien de tu caminar y de tus experiencias en el Señor, inclusive hábitos que tú has desarrollado con los años para crecimiento espiritual tuyo, ¿cuáles serían? Yo creo que hay dos cosas bien importantes en la vida de un cristiano que me han ayudado a mí en mi vida personal. Y una de ellas es la oración. Cuando yo pienso en la oración, pienso no es solo en una oración, en algo que tengo que hacer. Pienso en la oración como mi diario vivir. Podemos estar orando donde quiera que estemos y saber que nos estamos comunicando con Dios. Sea que abramos nuestra boca o sea que estemos haciendo esa oración del corazón. Y esa a mí me encanta mucho, porque muchas veces nuestras palabras no pueden expresar todo lo que nuestro corazón está sintiendo. Pero cuando dejamos que nuestro corazón hable, ahí es cuando entonces podemos nosotros sentir, como dice la Biblia, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y es bonito cuando podemos de cierta manera decir, no lo voy a hacer con mi fuerza, yo voy a esperar en ti, Señor, y yo voy a seguir creyendo. Muchas veces cuando he tenido mis batallas me visualizo de esta manera. Sabes que cuando viene un huracán y viene mucha lluvia, mucho viento, el río crece. Y muchas veces en ese río queda como un tronco de un árbol o queda algo que si tú cayeras en ese río, envuelta en todo lo que está pasando, puedes aguantarte de él y tratar de esperar a que el mal tiempo pase. Wow. Y muchas veces cuando yo pienso en la oración, la veo de esa manera. Pienso que si logro aguantarme ahí en el momento difícil, aguantada de Dios orando, sé que va a pasar. Amén. Sé que va a pasar. No va a pasar, y cuando digo sé que va a pasar, me refiero al mal tiempo, la tormenta, la tempestad, lo que quiera que esté ahora mismo azotando nuestras vidas. Y decido creer que Dios tiene el control. Amén. Mis ojos no lo ven. A lo mejor en el momento que está toda esa tempestad, no puedo sentir toda la magnitud de Dios en mi vida, pero tengo que creer. Amén. Tengo que creer que Él está en control. Mantenerse firme, sí, porque sabemos y conocemos las promesas de Dios. Exacto. Y si Él habló y si Él dijo, ¿verdad? Él lo va a cumplir. Sí, en eso es que los tenemos que enfocar, porque como el águila, ¿verdad? Exacto. Que vuela arriba de la tormenta, ¿verdad? Muy y bien. ve la tormenta desde abajo. Y cuando oramos y cuando nos conectamos con el Señor, no perdemos el enfoque. Exacto. Cuando estábamos hablando, hablamos también que a veces como que nos desviamos, ¿verdad? Del camino de alguna manera, no que nos apartemos de la iglesia, nos salgamos, pero cuando nos desviamos y perdimos el enfoque en Dios, perdemos la dirección. Sí. Perdemos la dirección, y el mantener el enfoque nos ayuda en Jesús. Exacto. Es lo que nos ayuda a mantenernos firmes en el Señor. Y es la mejor manera de vivir, no hay de otra. Pero Ruthie, tú me has hecho muchas preguntas. Ahora yo también quiero preguntarte. ¿Lo hacemos desde aquí? ¿Sí?
quiero preguntarte también un poquito, porque amo ver a mujeres como tú. Amo ver a mujeres con esa entrega, con esa pasión. Y para mí, cuando veo mujeres así, las admiro en el respeto, en el amor de Dios, porque sé que siendo mujer a veces nos enfrentamos a tantas cosas, pero creer que en medio de todo podemos todavía tú y yo levantarnos y decir, aquí estamos. Ha soplado viento, ha venido el huracán, ha habido tempestad, ha habido lluvia, pero qué bueno es saber que hemos aprendido a esperar y a plantarnos ahí como olivo en la casa de Dios. Amén. Así que quiero preguntarte un poquito a ti también. ¿Cómo fue tu conversión? Pues mira, yo crecí, ¿verdad? En un hogar cristiano. Me crié en la iglesia pentecostal, mi familia, todos pentecostales. Mi abuelo era presidente de la iglesia en Puerto Rico, de la iglesia pentecostal. Toda la familia era de la iglesia, todos envueltos en la iglesia, mis primos. Todos crecimos juntos en la iglesia, de niña, de fuego, de la escuela bíblica, que estábamos todo el tiempo en la iglesia, de por la mañana hasta no había hora de salida. Exacto. En ese tiempo, en los ayunos, en las diferentes actividades. Tuve una niñez hermosa, siempre con la familia unida. Mi familia es bastante grande. Ahora estamos como que después que los más ancianos fallecieron, muchos nos dispersamos, estamos en diferentes estados, pero crecí en el Señor, mi mamá le servía al Señor, mi papá le servía al Señor cuando yo era niña. Crecí con mi mamá, mi papá, tengo 2 hermanas más, pues mi juventud fue en la iglesia también, los mejores años de mi vida, los mejores. De verdad que la juventud en el Señor vale la pena. Yo creo que si yo voy me transporto a veces allá a mis años en la juventud, en todas las experiencias que tuve en el Señor, en ese tiempo, yo digo de verdad que crecer en esa juventud, en el Señor, hace una diferencia. Fue hermoso. Marcó mi vida ese tiempo, que cada maestro, que cada persona que trabajó en el Señor en ese tiempo, en diferentes etapas de mi vida, ¿verdad? Se sembró esa semilla. Inclusive mi mamá, que era una mujer de oración, siempre estaba orando y siempre estaba ahí orando por mí, por mis hermanas. Si no faltaba un lunes donde en casa había un culto de oración, donde las hermanitas de la iglesia venían. Mi casa quedaba en la esquina de la iglesia, en Caguas, Puerto Rico. La gente pasaba por casa y se paraban en la iglesia, se paraban en la casa, y ahí mi mamá Mimi, Noemí, iban ahí en los lunes, y las hermanas iban a orar. Te veías en la sala, las hermanas orando en la sala, y eso hacía una diferencia. Yo pasaba entre medio y pasaba, pero eso me hizo ver, wow, una mamá de oración, una mamá que estaba siempre exclamando por las hijas, y no importaba lo que estuviera pasando, ella estaba siempre orando. Entonces, crecí en el Señor. A los 16 años, mi mamá toma la decisión de irnos a Nueva York. Me despedí de todos los jóvenes de Puerto Rico con una tristeza en mi corazón, y nos fuimos a mi hermana, a la del medio, porque mi hermana mayor es 9 años mayor que yo. Ya ese tiempo ella se había casado y ya se había ido de la casa, y quedábamos mi hermana Charito y yo. Pues entonces mi papá falleció cuando yo tenía 12 años. Mi mamá trabajó y era la que se esforzaba. Ella tomó la decisión de irse a Nueva York, y nos fuimos a casa de mi hermana Sandra en Nueva York. Estuvimos allí un tiempo, pero mi hermana Charito no quería quedarse en Nueva York, no le gustaba Nueva York para nada, y dijo, yo no me voy a quedar en Nueva York. Entonces ella quiso volverse a Puerto Rico,
Y mi mamá dijo, pues mi hermana Charito también era mayor y ella quería ir a Puerto Rico a estudiar eso. Mi mamá regresó a Puerto Rico con mi hermana Charito y yo me quedé en Nueva York con Sandra, con mi hermana mayor. Allá en Nueva York. Ahí perseveraste en el Señor. Ahí no conseguí una iglesia en Nueva York. No iba a la iglesia. Mi hermana mayor no estaba en la iglesia en Nueva York. So ahí no estaba. Empecé a ir me llevaron a la escuela, high school. Y allá conocí a Winston Ramírez. Mira qué bien. A Winston Ramírez el primer día que llegué a la escuela. Eso fue mi primer encuentro. Ajá. Pero Winston, pues, en ese tiempo él era, pues, le puedo decir mi novio, porque teníamos 16 años, 17 años, casi para 18. Él era mi novio, pero al tiempo tomé la decisión. Mi mamá quiso llevarme de nuevo para Puerto Rico y Javier y yo nos separamos completamente. Lloramos mucho, nos sufrimos mucho y nos separamos. Pasó el tiempo, nosotros perdimos contacto completamente y yo cuando regresé a Puerto Rico volví a la iglesia. Yo estaba con los jóvenes en la iglesia de nuevo, envuelta en la iglesia. Y mientras estoy en la iglesia perseverando, estoy trabajando en una empresa en Puerto Rico de ferretería. Okay. Entonces, trabajando ahí, se para un joven que me está hablando y me dice, Ruthie, ¿cómo está tanto tiempo? Era un joven que estuvo conmigo en la middle school. Okay. Era mi mejor amigo de la middle school. Entonces, me dije, ay, ¿cómo está? Lo saludé. Y pocos días después o algo así, él apareció a visitarme a mi casa. Y yo, mira, visitarme. Pero el muchacho ahí insistente, al punto que él empezó a ir a la iglesia donde yo estaba ahí, en donde estaba perseverando, fervientemente a la iglesia, ahí en la iglesia, ¿verdad? Y era como que yo estaba bien envuelta con los jóvenes y todo eso, y él fervientemente ahí en la iglesia, ahí, como un cambio. Antes él no estaba en la iglesia. Él no le servía al Señor, okay. Su familia no le servía al Señor y de momento, pues él empezó a servirle al Señor. Okay. Mi hermana me decía, qué raro, Ruthie, ¿verdad? Él de momento, sí, de esto. Y yo decía, pero es que a lo mejor Dios hace cambios y Dios puede haber transformado y lo puede haber cambiado a él. Claro. Y mi hermana, qué raro, de momento así, es de como un cambio de cielo a la tierra sin él, ¿verdad? Haber pasado por ningún. Y yo, bueno, yo no sé. Pues seguimos compartiendo y él me expresó que él estaba enamorado de mí y pues al final del tiempo, él era mi amigo y yo dije que terminamos teniendo una relación y nos terminamos casando. Wow. Decimos, nos casamos. Él me propuso matrimonio y a los 19 años bien jovencita. nos casamos. Pero antes de nosotros tomar la decisión de casarnos, algo pasó. ¿Qué pasó? Que yo estaba preparando mi boda y haciendo todas las cosas de mi boda, con mi traje bien entusiasmada, mi traje de boda, todo. Viviendo esa experiencia. Viviendo la experiencia, hicimos las decoraciones de mi boda, todas las cosas, ¿verdad? Las fotos, toda esa experiencia. Y para mí yo estaba en las nubes, pues yo estaba bien emocionada. Mi hermana y mi prima iban a salir para una actividad en el área de Aguadilla y en vez de terminar esa actividad Aguadilla, terminaron en un culto pentecostal en Aguadilla. Entonces, fue bien raro. Ellos decían, terminaron en ese culto y ellas no tenían que estar ahí. ¿Qué pasó? Pues cuando fueron a ese culto en Aguadilla, hubo una persona que estaba predicando y esta persona que predicó dijo las siguientes palabras. Lobos vestidos de ovejas llegan a la iglesia a robarse las doncellas de la iglesia.
en Toyotitas Corollas, una descripción bien clara. Ese mensaje mi hermana lo recibió. Yo no estaba ahí, mi hermana lo recibió. Y mi hermana hizo... ¡Oh! Y eso fue antes de mi boda. Mi hermana dice, pero... Ella percibió que eso era mensaje era para ti. Ella rapidito, ella dijo, mi hermana, rapidito. Wow. Y ella llegó histérica, no te cases, no te cases, no te cases. Desesperada, Wow. no te cases, Ruthie, por favor, no te cases. Pero esta que está aquí, en vez de enfocarse y pedir dirección, o verdad, yo me desenfoqué. Empecé a mirar, como hablamos de cuando perdemos el enfoque. De lo que Dios tiene y pones tu mirada al lado, pierdes la dirección. Sí. Y yo miré para otro lado y todo lo que ella me decía, yo no, sordo, no le prestaba oído. No le presté oído. Yeah. Y decidí, no, ya estoy aquí, a todas las cosas de la boda están. Sí. Yo me voy a casar. Y decidí casarme. Me casé agosto 3 del 1996. ¿Y tú estabas segura, Ruthie, que esa era la voluntad de Dios para tu vida? Pues mira, en ese entonces. Después que mi hermana me dijo eso, yo estaba muy nerviosa, angustiada, al punto que el mismo día de la boda, hay un mentor de la iglesia que, como mi papá falleció cuando yo tenía 12 años, este señor de la iglesia siempre estuvo él y su esposa, siempre ahí con nosotros. Y él dijo, yo dije, hermano, yo quiero que usted me entregue. Y él, ok, él es un honor, Ruthie, y él me llevó y me entregó. Pero ese día que él me está entregando y yo estoy con mi traje caminando hasta el altar, sí. Yo voy caminando y yo sentía en mi corazón que yo iba a un funeral. Wow. Yo iba temblando en el camino, mis pies temblando, todo. Y él me hablaba y él me decía, si no estás segura, no te cases, todavía estás. Y yo... Él se dio cuenta de que algo no estaba bien. Porque él me veía llorando, angustiada y todo eso. Y yo, no, como que ya. Y llegué al altar y pues terminamos la boda y me casé. Ya estaba, yo decía, ya estoy aquí en la iglesia, delante de Dios, tantas cosas. ¿Cómo yo me voy a echar para atrás ahora? Y él decirle al Señor, no estamos en yugo desigual. Tú sabes que uno empieza buscando excusas para no... ¿entiendes? Para justificarse. Porque exacto. Me justifico y lo hago. Entonces terminé casándome. Me acuerdo que después que llegué, nosotros vivíamos, la mamá de él le rentó una casa en la ciudad de Caguas, Puerto Rico. Y cuando ella se fue para acá, para Estados Unidos, yo estoy en Puerto Rico, sí. Y nos dejó la casa y esa fue nuestra primera casa. Y cuando yo llegué a esa casa y yo doy mis pasos en esa casa, el Espíritu Santo habló a mi corazón y me dijo, aquí tú no perteneces. De esa manera. Bien claro. Y yo hice... como que y te estremeciste porque te diste cuenta de lo que estaba pasando, lo que yo hice, y de ahí en adelante esos meses fueron una total pesadilla. Ahí yo empecé a descubrir quién era él murió, se llamaba Alvin. Yo empecé a ver quién era él. A ver todo lo que no habías visto antes. Después de 3 semanas que nos habíamos casado, él completamente cambió. Él ya no iba a la iglesia. Entonces él empezó, el papá de él estaba envuelto en los juegos, unos juegos que son ilegales, el papá, y yo empecé a ver todas estas cosas que estaban pasando.
muchas cosas. Yo me acostaba en la cama, él se iba con su hermano, yo me acostaba y yo veía en el otro cuarto, la mamá tenía unas figuras como si fuera unas figuras, unas esculturas, y yo veía que eso caminaba encima de la coqueta o de la cómoda. ¿Dónde estaban? Y muchas cosas que pasó, él se desaparecía, etcétera. Al punto que en octubre 22 del 1996, yo salí para mi trabajo, todavía yo trabajaba en la misma compañía, y él salió con su hermano porque ellos iban a buscar un carro que habíamos comprado para nosotros. Él me dejó no teníamos transportación en ese momento. Él me dijo, fuimos en guagua pública y yo me quedé en el trabajo y yo voy a la escuela, después me voy con mi hermano y después te buscamos. Y yo me fui a trabajar. Ese día recibí una llamada. Estoy en la compañía trabajando y recibo la llamada por teléfono y habla una joven, una niña de 12 años. Me llamó. Wow. Y me dice, Ruti, a Alvin y a Jorge los mataron. Así. Wow. Por teléfono. Y yo recibo este mensaje, y se me cayó el teléfono, yo caí en el piso, yo estaba trabajando. Sí. Y que fue todo de repente. De repente. De repente, sin esperarlo. Y ahí como que esta pesadilla, ¿qué es esto? Sí. Pero yo no me di cuenta de todo, pasé todo ese proceso, todo ese sufrimiento que tuve que pasar cuando estaba recogiendo las cosas de la casa, ¿verdad? Sí. Y puse todo en las maletas para regresar a mi casa. Me acosté en la cama de mi mamá y cerré los ojos y dije, esto es una pesadilla. Wow. ¿Verdad? Y después uno se da cuenta y uno dice, todo esto se hubiera evitado si yo hubiera escuchado la voz de Dios. Y esto es un mensaje para las jóvenes de la iglesia que sirven al Señor. ¿Verdad? Esto es un mensaje porque a veces pensamos que porque viene a la iglesia y porque está visitando la iglesia es el joven o la joven que Dios tiene para uno. Sí. Pero la realidad es que el que te tiene que dirigir es Dios. Amén. Amén. Y uno tiene que recibir esa dirección de Dios. Y tomar tiempo para buscarla. Tomar tiempo para buscar. No tomar decisiones sin haber buscado la voluntad de Dios. Uno se apresura por las emociones y pierdes la dirección. Y yo pienso que todo esto pasó y todas ¿verdad? Lo pasé, este sufrimiento se pudo haber evitado si hubiera escuchado la voz de Dios. Wow, Ruti, qué tremendo testimonio. Y te tocó pasar duro, porque tan joven y vivir todo lo que tuviste que pasar en ese corto tiempo. 2 meses duré casada. 2 meses. Meses. Pues, pues después de eso, 2 años después, mi hermana de Nueva York se encontró con mi hermana y mi cuñado. Mi cuñado, perdona. Mi cuñado se encontró en el tren con Winston Ramírez. No me digas. Con Winston Ramírez se encontró y le dijo, tú eras el que era novio de Ruti. Y más o menos le dijo, mira, te doy el teléfono de ella. Y Winston pasó un buen tiempo antes de llamarme, pero después me llamó y estuvimos en contacto y hasta ahí, pues nos casamos, tenemos 2 niñas, y 26 años de casados igualmente. Qué bendición, Ruti. Ahora yo miro el t-shirt que tienes puesto y a veces creemos que esa frase de dónde te rescató Jesús puede que se aplique solamente a las personas que no han aceptado a Cristo. Pero en tu historia, en tu testimonio, puedo ver de dónde te rescató Jesús.
aún en medio, como tú misma dices, no haber tomado el tiempo, Dios hace como quiere y su misericordia, verdad, es grande. Pero qué bueno que, yo pudiera decir, no, qué bueno que viviste esa experiencia, pero qué bueno que puedes contarla en estos tiempos. Muchas veces las muchachitas jóvenes no piensan qué tan serio es tomar la decisión de casarse. Y es una decisión que supuestamente, según la palabra de Dios, es para toda la vida. Para toda la Quiere vida. decir que es algo que nos debería tomar tiempo. Debería tomarnos tiempo para orar, para pensar y para poder conocer el propósito de Dios. Porque si tomamos la decisión incorrecta, muchas veces todo lo que ya Dios tenía para nosotros, como tú misma dices, nos desenfocamos y puede que lo perdamos. Así mismo. Y a esto yo puedo también decir que Dios me guardó. Amén. Dios me guardó porque en esos 2 meses pasaron muchas cosas Sí. donde mi vida estuvo en peligro. Wow. Donde yo estuve a punto de perder mi vida. Wow, Ruth. Y Dios me guardó. En todo tiempo, habían personas buscando a esta persona. Sí. Y fueron a mi casa, hablaron conmigo. Y Dios me guardó. Y tú sin saber lo que estaba Sin saber pasando. lo que estaba pasando. Inclusive, había algo en mi espíritu que ya sabía que algo estaba mal. Sí. ¿Verdad? Ajá. E inclusive, el día que pasaron los hechos, Sí. me iban a recoger ellos en el carro. Y sin embargo, Dios me guardó. Sí. Yo no estuviera aquí si no hubiera sido por la misericordia Amén. de Dios, que Dios me Amén. guardó en todo ese Wow. tiempo. Y después que estuve ahí en la cama de mi mamá, pude abrir los ojos y pude decir, esto es una pesadilla. Y reconocer al tiempo que si no hubiera Amén. sido por la misericordia de Dios, No pudieras ni contar este no hubiera testimonio estado aquí. hoy. No hubiera. Wow. Esa es mi historia. Esa es tu historia. A veces pensamos, trabajamos en la iglesia o en diferentes, pero cada uno de nosotros tiene Sí. un testimonio, Así es. ¿verdad? De dónde el Señor nos sacó a Nos cada sacó y uno. nos Y rescató. es imperativo testificar. Amén. Testificar, Amén. porque sabemos que puede ser de bendición para otro, o de aliento para otro. Exacto. O inclusive de alguien que esté en el proceso de tomar una decisión y escuchar el testimonio de uno puede hacer que cambie la vida de ellos. Exacto, Es porque decir, esa puede ser la voz que ellos están esperando escuchar. es decir, wow, yo estoy en esta misma circunstancia. Yeah. Y te escuchan y dicen, wow. Yeah. Y yo pienso que tenemos que Exacto. hablar y tenemos que siempre decir lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Amén. A veces unos más fuertes que otros, Sí, es verdad. pero hay que hablarlo. Sí. Hay que decirlo. Porque en todo esto, Dios en su misericordia, Dios alerta. Amén. Y cuando escuché, porque Dios alertó, Sí. me dijo antes de que pasara, pero Sí. yo no escuché. Wow. So, Dios siempre alerta. Y de verdad que le sirvo a Dios porque Yes. Él me ha sacado de diferentes lugares, diferentes. Sí. Y es que no hay otra, No hay. hay otra. El Señor Dios es mi sustento. Ha Amén. sido en todos los procesos. Amén. Cuando uno experimenta todo lo que cada uno de nosotros vive en nuestro diario vivir, y si de verdad hay un corazón agradecido, no nos queda más que rendirnos y servirle. Amén. Yo creo que muchas veces preguntamos, ¿y cómo es que puedo servir a Dios? ¿Cómo es que en medio de las luchas y las pruebas puedo permanecer sirviendo a Dios? Y una de las respuestas que yo he encontrado es, no me puedo nunca olvidar de todo lo que Dios ha De hecho. todo lo que Dios ha hecho. Que en el momento a lo mejor no esté mirando y mis ojos no puedan ver, mis ojos naturales, la respuesta que yo esté esperando, pero el mismo Dios que se mostró en el pasado en mi vida, Él se sigue mismo. mostrando. Amén. Y eso nos sustenta y nos da la fuerza para seguir esperando. Amén. Amén. Yeah. Yo hago un timeline. Okay. ¿Verdad? Yo digo, cada vez que yo siento, Dios mío, me siento que voy a ¿verdad? Que a veces uno desplomarte. dice que ya no puedo más y ya me voy a rendir Sí. y me voy a...
yo voy al timeline de mi vida. Qué lindo. Y uno va en este punto, Señor, Qué lindo. estuviste en este punto, Amén. en este punto. Y cuando tú vas a Sí. cada uno de esos, tú dices, Dios nunca me ha abandonado. Así es. ¿Por qué lo voy a dejar de servirle? Yes. Si Dios siempre ha estado ahí. Wow, qué So, lindo. Eso es lo que me ayuda, lindo. ir atrás y Yes. recordarme Y de recordarte. dónde. Ahí. Eso Yeah. es. Es que ahora mismo hablando, me viene a la mente cuando el Señor iba a sacar a su pueblo, Israel, y una de las cosas que Él le dijo al pueblo, cuando llegues a la tierra de Canaán, cuando llegues a la tierra prometida, es una tierra que fluye leche y miel. Y cuando alcances todo lo que yo te he prometido, que no se te olvide. Amén. Esta soy yo parafraseando. Amén. Pero el Señor le dice que no se te vaya a olvidar que no fue por tu mano, que no fue tu grandeza, que no fuiste tú, sino que fue Él en nosotros. Amén. Y cuando vivimos con esa mentalidad, nos hacemos pequeños para Dios y ahí es donde Dios se engrandece. Amén. Porque sabemos que sea lo que sea, lo que hemos logrado en esta vida ha sido por su Por gracia. su misericordia. Solo Él. Hay un versículo de la Biblia, ¿verdad? Que dice, por la misericordia de Jehová Yeah. no hemos sido consumidos. consumidos. Porque nunca decayeron para Sí, mí Señor. su misericordia. Yeah. Y eso siempre me hace entender, Yes. estoy aquí por su misericordia, no porque yo quiero. Wow. Misericordia cada Yes. Eso es una verdad que nos mantiene en vez pie. nos mantiene. Nos mantiene aquí en pie. porque la gracia Como de Dios. dicen, nos mantiene con los pies sobre la tierra. Amén. Entendiendo que solo en Él y a través de Él. Amén. Wow. Amén. Qué So, lindo. Gracias, Yanisel, por compartir tu testimonio. Gracias a ti también, Ruth. Lo hicimos, es verdad, aprovechando Sí. para hablar la una a la otra, porque sabemos, ¿verdad?, Sí. que tenemos trabajo que hacer. Así es. Y estamos trabajando juntas, Amén. ¿verdad?, en diferentes Amén. ministerios, pero para el Señor. Amén. Y le doy gracias al Señor porque desde años ya nos conocemos. Claro y que ha sido sí. un privilegio, ¿verdad? Siempre te he admirado, siempre he admirado el temple hermoso que tienes, esa Ruthie. forma. Siempre he admirado. Yo decía, Yanisel es una mujer así, tan templada, tan pausada, pero el Señor la usa tan lindo. Y ella dice que es tímida, pero No. cuando ella es tímida, pero cuando el Señor la coge, la usa. Es él, ¿verdad? Uno Es sabe, él, Ruthie, uno es sabe él, que es Dios. Es Él. No quiero despedirme sin... No sé por qué siento en mi corazón decir este versículo. Y yo sé que a alguien le va a ser de bendición. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Sea cual sea tu situación en esta noche, en este día, a la hora que escuches este testimonio, sigue creyendo en el Señor. ¿Se te acaban las fuerzas? Está bien. El Señor dice que Él nos renueva la fuerza todos los días. Él multiplica las fuerzas. Así que hubiera yo desmayado. Cuando dice hubiera, quiere decir que podemos desmayar, pero no. Hubiera yo desmayado si no creyese que yo veré. Mire cómo el salmista lo dijo. Yo veré todo esto que Dios ha prometido. Así que tenemos que seguir para adelante, Ruthie. Amén. Mira, amén. como decimos en Cuba, para atrás ni para coger impulso. Amén, amén. Amén. Yo un mensaje para las jóvenes Sí. y los jóvenes, si van a tomar decisión, ¿verdad? De quién es la pareja Sí. o quién es la persona que Dios quiere para ti en tu vida. Ponlo en las manos del Señor. Amén. Ora Amén. al Señor, espera confirmación de Dios, Yes. espera que Dios sea el que te dirija en Amén. ese proceso, ¿verdad? Porque a veces queremos tomar decisiones, para esto sí y para esto no. Sí. Para todo, Dios tiene que ser parte de Amén. la vida de uno. Amén. Así que Dios les bendiga. Amén. Gracias por ser parte de este podcast, de donde te rescató Jesús, y muy Amén. bendiciones. Amén. Yanisal, Dios te Dios le bendiga. bendiga también.